Señor, cámbiame, renuévame con la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, ¿Cómo estamos, queridos hermanos, este hermoso día, martes 14 de diciembre? Un día precioso, un día divino, un día donde aquí en el sur de California estamos teniendo muchísima lluvia, ¿no? Este, pero aún con el frío que trae esta lluvia, sabemos que ese fuego del Espíritu está en nosotros. Un día muy bendecido, aún, como les decía yo, aún a pesar de la lluvia. Es un día muy bendecido, la verdad, porque damos gracias a Dios porque nos permite llegar a ustedes nuevamente. Estamos aquí para charlar un rato, ¿no? Sobre el Evangelio, esta palabra que Dios pone en nuestro corazón para compartir con ustedes, ya que es el Espíritu Santo quien obra, ¿no? Nosotros somos el canal, como digo yo siempre, ese puente para llegar a ustedes, pero es el Espíritu Santo quien toca sus corazones y les permite a ustedes escuchar donde ustedes se encuentren. Hasta ahí llega el calor del Espíritu Santo. Hoy es, como les decía yo, diciembre 14. Y quiero mandar un saludo muy especial a una pareja maravillosa que Dios me ha permitido convivir con ellos, ya que hoy en día
Mi prima Loli y su esposo Miguel Antonio Figueroa están de manteles largos celebrando 30 años de matrimonio. Imagínense ustedes qué bendición más grande. Por eso es que el Espíritu Santo siempre los ha acompañado, porque la maravilla que hay en esa pareja en verdad es algo que puede ser admirable, quizás hasta cierto punto, como dicen por ahí, envidiable, porque en verdad que la bendición de Dios se refleja en ellos. Que Dios me los siga bendiciendo, Miguel y Loli, para que esto nada más sea el arranque para lo que viene más adelante, y cuando estemos celebrando los 150 de aniversario. Bueno, lo siento por Miguel, le da ese aguante, pero damos gracias a Dios siempre. Pero le pedimos a Dios, en verdad es que les derrame cada día por el resto de su vida carretadas de bendiciones. Prima, Miguel, que Dios me los bendiga siempre. Y vamos al Evangelio el día de hoy, ¿verdad? Y como yo les decía siempre, Dios trabaja de una forma muy misteriosa, ¿no? Y si hay algo que Dios siempre ha deseado de parte de los seres humanos, es que le obedezcamos. Y desde el principio de los tiempos, Él ha estado advirtiéndonos del peligro del pecado, ¿no? Y exhortándonos a buscar el camino correcto. En la actualidad, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros pueden decir que verdaderamente estamos obedeciendo a Dios? Lo único que nuestro Señor desea es que obedezcamos su palabra. Y en este Evangelio del día de hoy se nos ilustra de una manera muy particular este principio, ¿no? Y las consecuencias de hacerlo o no. Así es que ya sabremos si sabemos interpretar y nos ponemos en las manos de Dios para compartir este Evangelio. Y ya como les decía yo antes, San Mateo 21, del 28 al 32, para los que les gusta anotar, ¿no? Vamos a platicarnos este precioso Evangelio del día de hoy. San Mateo 21, del 28 al 32. Y nos dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Una vez un hombre que tenía 2 hijos le dijo a uno de ellos: hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. El hijo contestó: no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Lo mismo le dijo el padre al otro hijo, que le contestó: sí, padre, iré, pero no fue. Díganme, ¿cuál de los dos cumplió el mandato de su padre? Ellos respondieron: el primero. Y Jesús añadió: pues les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van a entrar en el reino de Dios antes que ustedes. Porque vino Juan mostrando con su vida cómo se debe cumplir la voluntad de Dios y ustedes no lo creyeron. En cambio, sí creyeron los recaudadores de impuestos y las prostitutas, y ustedes lo vieron, pero ni aún así cambiaron de actitud dándole crédito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, mis hermanos, la parábola de hoy, ¿verdad?, nos enseña la condición en la cual se encuentra esta naturaleza humana, en plena rebeldía con Dios, podríamos decir, ¿no? Y la actitud de los 2 hijos representa esas 2 condiciones de la naturaleza humana, de la cual ninguna agrada a Dios, pero que al final una termina siendo verdaderamente la voluntad del Señor, ¿no?
Y vamos a ver en qué consiste esto de lo que estamos hablando, ¿no? Según nos lo presenta el Evangelio, ¿no? Y la primera, mis hermanos, actitud que vemos es la de aquel hijo cuyo padre le pidió que fuera a trabajar a su viña y éste le respondió, sí, señor, voy. Y no fue. Esta actitud representa, mis hermanos, una manera muy sutil de desobedecer, ya que no presenta oposición al inicio, ¿no? Al contrario, él dice que hará lo que se le pida, pero cuando él se queda solo hace lo contrario. Y muchas personas, mis hermanos, son como este hijo, que procesan creer en Dios y hasta son fieles miembros de una religión, pero no cumplen la voluntad de Dios. Practican sus ritos, esos ritos religiosos, y tratan de ser generosos con la gente necesitada. Son buenos hasta cierto punto, pero no se han arrepentido de sus pecados. Un día podemos verdaderamente encontrar a estas personas hablando de hacer lo bueno y hasta quizás lo llegan a practicar. Pero en otro día, mis hermanos, podemos verlos cometiendo los mismos pecados que dicen honrar a Dios y seguirle, pero cuando se les piden a ellos que renuncien a sus pecados, no lo aceptan. Ellos creen que sus buenas obras o por estar en la religión cubren los demás pecados, pero están equivocados, mis hermanos. Y con respecto a los sacrificios y ofrendas, el Señor dice claramente que esto no cubrirá sus pecados, ni tampoco ese corazón rebelde que ellos poseen. Y de igual forma, mis hermanos, nuestras buenas obras jamás limpiarán todos nuestros pecados. Lo sabemos muy bien eso. Porque el deseo de Dios, mis hermanos, es que nosotros le obedezcamos. Y Él quiere el 100 de nuestro corazón, no una parte únicamente, mis hermanos. Y esto nos lleva ahora quizás a considerar al otro hijo, ¿no? Y podemos ver que este es aquel hijo cuyo padre, ¿verdad?, le dice que vaya a la viña a trabajar. Y él le respondió que no, pero que después se arrepintió y fue, ¿no? Y este es el otro grupo de personas que se identifica con este tipo de hijos. Aquellos que reconocen estar en el pecado, pero llevar una vida de desagrado a Dios. Pero que al escuchar la palabra de Dios se arrepienten y corren a su lado. La realidad es que ninguna de las dos son buenas delante de Dios. Ambas son pecadoras, mis hermanos. Pero sin embargo, esta última es la que alcanza la salvación porque se arrepiente de sus pecados. Sí. Y la respuesta, claro, se hizo evidente, incluso entre la misma audiencia de nuestro Señor. Él les dijo a los fariseos y los escribas que eran hombres que confiaban en sus propias obras y religión. Pero los publicanos, recaudadores de impuestos, y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Y esto fue un insulto muy grande para ellos, ¿no? Porque ellos se decían llamar hijos de Abraham y alargaban grandes cosas, ¿no? Porque ayunaban y porque hacían oración. Pero solamente era un acto externo, ya que por dentro verdaderamente su corazón era malo, mis hermanos. No les interesaba jamás la misericordia, amor y justicia. Ellos decían conocer la ley de Dios, pero jamás la obedecían. Al contrario, mis hermanos, los publicanos y las rameras eran los peores pecadores de todos. Pero al escuchar la palabra de Dios y lograban arrepentirse, mis hermanos, ¿verdad? Ellos corrieron inmediatamente a los brazos del Salvador cuando ellos reconocían el pecado. ¿Con cuál grupo nos identificamos, hermanos? ¿Con aquellos que dicen ser buenos
y que no obedecen, o aquellos que dicen estar en pecado, pero que al escuchar la palabra de Dios se arrepienten. Estos últimos, mis hermanos, alcanzan la salvación de su alma verdaderamente. Y es lo que Dios desea. Y lo que Dios desea de nosotros es que seamos obedientes a su llamado, que nos arrepintamos a nuestros pecados y que vivamos de acuerdo a su palabra, hermanos. Eso es todo lo que Dios nuestro Señor busca. Y el mensaje de hoy es muy claro en su palabra y fácil de entender. ¿Qué más les puedo decir? Que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor.